mucho, vamos a tocar aquellos aspectos principales, ¿no? Obvio que hay que leer, hay que revisar, ampliar un poco las ideas que podamos hacer en una reunión teórica como esta, ¿no? Bueno, entonces, dentro de los diuréticos, por definición van a aumentar el volumen de orina diurético, la excreción de orina va a aumentar. Se encuentran primero los inhibidores de la anhidrasa carbónica, ¿no? Los inhibidores de anhidrasa carbónica, el representante que tenemos disponible, que usamos, justamente el que figura ahí, la acetazolamida. Sabemos que en el túbulo contorneado proximal se reabsorbe más o menos un 80% de sodio, más, un poco menos, depende de las referencias. En todo caso, al inhibir esa reabsorción de sodio a este nivel, la acetazolamida debería ser un diurético muy potente, con mucha respuesta. Sin embargo, esto no es así, porque el sodio que no se reabsorbe acá, obviamente se reabsorbe en el resto de los tubos. Y además, inhibir a la anhidrasa carbónica va seguido por un proceso de formación de nuevas anhidrasas que compensan un poco esa inhibición. De manera que no es un diurético muy eficaz, a pesar de que actúa en una porción donde se reabsorben normalmente grandes cantidades de sodio. Entonces, ¿para qué sirve la acetazolamida? Si no sirve mucho como diurético. Bueno, se utiliza porque al inhibir la anhidrasa carbónica, como podemos ver en esta figura, entonces ya no va a haber la disociación del ácido carbónico en CO2 y agua, ¿no? Y tampoco, esto a nivel luminar y a nivel citosólico, tampoco se va a combinar el CO2 con el agua para formar ácido carbónico. De manera que no va a haber esta fuente de hidrogeniones. Y al no haber hidrogeniones liberados, no se van a poder intercambiar con el sodio, o sea, no se va a expulsar hidrogenión, y en compensación, en antiporte, se llama antiporte, ustedes en sus libros se encuentran que se llama intercambio o antiporte. En intercambio por el hidrógeno no va a ingresar el sodio, no se va a dar ese proceso. Entonces el sodio no se reabsorbería, dijimos que eso podría generar un efecto diurético importante, pero no es así por los mecanismos compensadores distales y por la producción de más enzimas. Pero al no reabsorberse el sodio tampoco se elimina el hidrogenión, eso se queda en el cuerpo, disminuye la formación de bicarbonato inclusive. Y como no entra sodio, no hay suficiente bicarbonato de sodio en la sangre. Entonces se reduce la alcalinidad de la sangre, se retienen hidrógenos, por lo tanto aumenta la acidez de la sangre y eso produce una acidosis metabólica. ¿Y eso para qué sirve? Se ha encontrado que la acidosis moderada, no severa, puede ayudar en el soroche o mal de altura. Entonces las personas que se marean, tienen cefalea, vomitan cuando suben a la altura, se pueden beneficiar del uso preventivo de la acetazolamida, ¿no? Antes de que salga el carro, qué sé yo, antes de que se dirijan a más de 2.000 o de 3.000 metros sobre el nivel del mar, la acetazolamida ha determinado ahí un cierto grado de acidosis que protege un poco contra el soroche. Esa es una de sus indicaciones. Y la otra es que en el humor acuoso, para formar humor acuoso, participa la anhidrasa carbónica. Todos saben lo que es el humor acuoso, de modo que cuando se quiere colocar una lente intraocular, o sea, se quiere sacar el cristalino, porque está opaco, una catarata, y quiere cambiarse por una lente de vidrio, entre comillas, una lente artificial, que eso corrige el trastorno de visión que se produce por la catarata, generalmente se da con los años, ¿no? Se necesita reducir la formación de humor acuoso. Para reducir esa formación de humor acuoso se puede usar inhibidores de anhidrasa carbónica como la acetazolamida. Entonces en realidad no tiene un verdadero uso como diurético, sino un uso en la reducción de la presión intraocular o en el mal de altura, ¿ya? Ese es su verdadero uso. Si bien puede haber un pequeño efecto diurético, no supera el 5 o 7% generalmente la reabsorción de sodio. Entonces como diurético casi no tiene utilidad. Inclusive se puede usar en epilepsia, ¿no? Algunos usos en epilepsia por ahí ya están descontinuándose un poco. El mannitol, que es un diurético osmótico, como nos dice aquí la figura, obviamente lo que hace es atraer agua. Y va a atraer agua desde la sangre, porque primero esto es administrado por vía intravenosa. El mannitol se coloca a la vena, ¿no? Y comienza a circular por la sangre, mezclado ahí con la sangre el mannitol.
Entonces, atraviesa la membrana glomerular, obviamente, y comienza su flujo a través del asa, ¿no? La porción descendente, la porción ascendente, y el mecanismo principal diurético del mannitol se da a este nivel, ¿no? Si bien puede haber algún efecto en el túbulo contorneado proximal, inclusive algo en el túbulo contorneado distal, ¿por qué es osmótico? Porque jala agua, y al jalar agua arrastra como si fuera pues una avalancha, como si fuera un huaico, jala, ¿no? Y acelera, como que un río que fuera más calmado se volviera tormentoso, entonces no deja que se reabsorban bien los iones, un mecanismo un poco mecánico, lógico que tiene que ser así porque retiene agua, pero lo principal sucede acá a nivel en el asa, en la porción descendente y en parte del ascendente. ¿Y qué cosa va a hacer ahí? Nosotros recordamos que el asa de Henle sirve para que funcione el mecanismo de contracorriente, la de fisiología, ¿no? Insistimos en que la fisiología está muy relacionada, como todos podemos ver continuamente, con la fármaco, ¿no? Y algunas otras cositas más, pero bueno, fisio tiene mucha relación. Entonces, sabemos que en el asa descendente o delgada se produce la concentración de los solutos, ¿no? Conforme va bajando el filtrado, entonces se reabsorbe agua. Si le quitas agua, entonces las sales se concentran más. En realidad, el quitar agua a un soluto, a una solución, al quitarle agua queda más soluto, o sea, se queda más concentrado, ¿no? Y al subir, sabemos que se reabsorben los iones, entonces se diluye. Este es el segmento concentrador y este es el diluyente que ustedes estudiaron en fisiología. Esto se transmite a los vasos rectos y también se transmite al intersticio, ¿no? Al espacio intersticial. Eso quiere decir que en la parte cortical la concentración de solutos es un poco más baja. Y en la parte medular, ¿no? Vamos a ver, acá esto es la corteza, ¿no? Y esto más profundo es la médula. En la parte medular la concentración es mayor. Y todos recordamos que esta concentración mayor, seguramente que está en la parte medular, se transmite hacia los vasos rectos, hacia el intersticio, y sirve para reabsorber agua del tubo colector, cuando aquí él funciona los hormonas diuréticos. Entonces eso es la fisiología. Pero ¿qué hace el mannitol? Al retener agua aquí, hace que esto se diluya. O sea, esa concentración que debería ir aumentando, que debería pasar de 400, 600, etcétera, hasta llegar a 1200, ya no se da de esa manera. Se queda, digamos, en 400 hasta por acá resulta siendo 600 y por acá llega, digamos, como máximo a 700, 800. Entonces, el mecanismo de concentración se ha alterado. Lo mismo sucede en los vasos rectos y lo mismo sucede en el intersticio. Hay un lavado medular, hay una dilución de la concentración. Si eso es así, quiere decir que la concentración de solutos en el intersticio también va a ser baja. Y si esta concentración no es suficientemente alta, no va a jalar agua, no va a retener agua. Entonces se va a perder un volumen mayor de orina. Ese es el mecanismo principal del mannitol, generar una dilución a nivel del asa de Henle, a nivel de los vasos rectos y también del intersticio. Ese lavado medular se dice que hace el mannitol, ¿no? Por otro lado, como permanece acá adentro, como si fuera, digamos, un río, dijimos, tormentoso, un huaico, arrastra lo que puede y todo eso sale por acá también a velocidad mayor de la habitual por el tubo colector. Entonces, ese es el mecanismo de acción del mannitol. ¿Cuándo se utiliza? Cuando hay insuficiencia renal aguda, cuando el riñón por alguna razón no está filtrando bien, no está eliminando bien orina, a veces son razones obstructivas, ha habido una hemólisis, se han destruido eritrocitos y la hemoglobina ha obstruido un poco los túbulos, entonces el mannitol, como si fuera, como hemos dicho, un río caudaloso, ¿no? Arrastra todo, inclusive la hemoglobina, y permite que la persona miccione mejor, orine mejor, ¿no? Entonces mejore la diuresis. Es uno de los usos, pero el uso más importante en realidad o más frecuente es en el edema cerebral. Cuando se ha golpeado la persona en la cabeza o ha tenido meningitis o algún tumor, qué sé yo, y hay aumento de líquido en el espacio intersticial, entonces ¿qué va a suceder? El mannitol dentro de los vasos sanguíneos cerebrales, a nivel de los capilares fundamentalmente y las vénulas, comienza a jalar agua. Ya estamos hablando dentro del cráneo, en el encéfalo, un edema cerebral. Entonces, como el mannitol permanece dentro de la arteria, dentro del capilar, dentro de la vénula, jala agua.
y lo arrastra y lo lleva hasta el riñón, y esa agua se pierde por la orina. Entonces, para el control del edema cerebral se usa mannitol, un diurético osmótico. También se puede usar el glicerol, pero nosotros no usamos mucho. También se puede usar solución salina hipertónica, pero eso capaz lo discutamos en otro momento, no lo sé. En todo caso, el mannitol es un diurético osmótico en el edema cerebral y para resolver una insuficiencia renal aguda. En cuanto a lo que sucede en el ASA, nos han dicho con claridad que a este nivel se produce una reabsorción de un promedio de un 25% de sodio. Algunas referencias dicen que es 20%, otras lo acercan al 30%, un promedio de un 25% de sodio. Entonces, esa reabsorción de un 25% de sodio ya no es compensada en ninguna parte posterior. O sea, aquí se reabsorbe 5%, aquí más o menos los 5%. Entonces, si no se reabsorbe acá ese 25%, ya la pérdida de sodio mínimo va a ser de un 15%, mínimo, ¿no? Entonces, por eso es que los diuréticos de ASA, como la furosemida, son tan potentes, como nos dijo su compañero, ¿no? Porque actúan en un lugar donde hay una alta reabsorción de sodio, ¿ya? Que es aproximadamente un 25%, bloqueando esa reabsorción. Nos han explicado con la figura, que es esta que está acá, proviene de su referencia principal, donde podemos ver nosotros que el simporte, por eso es la S de simporte, también se dice cotransporte, ¿ya? Porque es unidireccional, sigue la misma dirección y se da simultáneamente. El simporte o el cotransporte es bloqueado a nivel del cloro, a nivel del sitio donde se une el cloro, ahí se une la furosemida. Es importante recordar que la furosemida bloquea el cotransportador o simportador por la vía luminal. ¿Eso qué quiere decir? Que la furosemida que te tomas, que se tome el paciente, o que se inyecta a la vena, porque también se puede inyectar a la vena, tiene que llegar por la sangre, atravesar el glomérulo, circular por aquí. A ver, si se duermen, agarren sus celulares para que no se malogren. Llega por acá la furosemida y se une al cotransportador por la porción luminal, o sea, no llega por la sangre, ¿ya? Pasa a la orina, digamos, y ahí en el filtrado, en el líquido tubular, ahí está la furosemida, y lo encuentra el transportador y lo bloquea. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque si el riñón está muy deteriorado, si la filtración es muy reducida, no va a funcionar la furosemida. ¿Por qué no va a funcionar la furosemida? Porque para que funcione, tiene que filtrarse, tiene que pasar el filtrado, tiene que pasar al líquido tubular, ¿ya? Si no, no funciona. Eso hay que entenderlo, ¿ya? Bueno, entonces estábamos en que por aquí llega la furosemida, se une al sitio del cloro y se bloquea el simportador, ¿no? Y ese simportador es eléctricamente neutro. Para que sea simporte, para que sea difusión facilitada, o si quieren transporte activo secundario, se debería llamar transporte activo secundario dependiente de sodio. Acá está la bomba al expulsar el sodio genera el gradiente para que entre este sodio desde la luz. Es un transporte activo secundario dependiente de sodio. Para que esto funcione tiene que ser eléctricamente neutro. Acá no hay gasto de TP, el gasto está acá. Entonces entra un sodio, entra un potasio y entran dos cloros. Si sumamos positivos y negativos nos da cero, eléctricamente neutro. Entonces el sodio es el que inicia el proceso. El cloro lo sigue porque es negativo, pero va de a dos. Entonces, para que sea neutro, lo jalan al potasio que no quiere entrar, como hemos dicho. ¿Por qué no quiere entrar el potasio? El potasio está amontonado acá adentro. ¿No? Hay un montón de potasio intracelular, él no quiere entrar, lo obligan para que pueda darse el proceso de cotransporte. Como no quiso entrar, se vuelve a salir, ¿no? Se escapa nuevamente y esta salida de potasio, ¿no? Junto con esta expulsión de cloro por la vía basal, potasio luminal, cloro basal, genera una diferencia potencial, que nos han dicho sus compañeros, que esto se va a volver un poco más positivo y esto se va a volver un poco menos positivo. Hoy les pregunto, dentro de 15 días que tenemos el test, esto se vuelve positivo y esto se vuelve negativo. No, mentira, esto se vuelve positivo, más 70 milivoltios, y esto es un poco menos positivo, pero sigue siendo positivo. Pero hay una diferencia de potencial de 10 milivoltios, o sea, esto es más 70, esto es más 60. 70 menos 60 es 10, pues hay una diferencia de 10 milivoltios, ¿no? Que hace que este lado sea un poco más positivo y este un poco menos positivo.
pero eso rechaza el calcio y el magnesio y hace que ingresen por vía paracelular, como nos han explicado. Entonces, espero que se haya entendido, lo han explicado también mis compañeros, lo cual quiere decir que lo han entendido. Entonces, hay que repasarlo simplemente para que quede claro. En todo caso, no hay que olvidar que el motor en los túbulos siempre es la sodio y potasio TPase. El motor que mueve todos estos transportes es la sodio y potasio TPase. Ella está expulsando al sodio. Y es el sodio el que al ingresar arrastra a otros, ¿no? Y favorece la reabsorción. Bueno, la furosemida entonces bloquea el zinc portador en el sitio del cloro, ahí se une y ya no entran ninguno de estos tres. Y como cuando estos entraban, generaban una diferencia de potencial que arrastraba el calcio y el magnesio, y ya no va a haber esa diferencia de potencial, ya no va a salir cloro por acá, ni se va a escapar el potasio por aquí, ya no va a haber esa diferencia de 10, tampoco van a entrar calcio y magnesio y se pierden 5 iones. Y por eso se dice que la furosemida produce las 5 hipo, ¿no? Hiponatremia, hipocloremia, hipocaliemia, también se llama hipopotasemia, hipocalcemia, hipomagnesemia. Todos los 5 iones se pierden en la orina, ya no se reabsorben por culpa de la furosemida. De modo que este es el diurético más eficaz que tenemos, por lo tanto tenemos que detenernos un poquito más en este medicamento, ¿no? Bloquea el simporte, pero además aumenta los niveles de la prostaciclina o prostaglandina I2. La prostaciclina es una prostaglandina vasodilatadora, dilata las venas, también las arterias, claro, pero tiene una participación importante en las venas. ¿Y qué importancia tiene que dilate las venas? Si dilata las venas grandes, vasos de capacitancia, vasos que contienen sangre, reduce el retorno venoso al corazón. ¿Cuándo se usa furosemida? Cuando hay edema pulmonar de origen cardíaco. El pulmón tiene agua, los pulmones tienen líquido, el espacio intersticial, por una falla cardíaca, insuficiencia cardíaca aguda, algo comentamos la semana pasada, ¿ya? O crónica, pero que con el tiempo va acumulando pues agua en el pulmón. Entonces, o se descompensa bruscamente y hace edema pulmonar, la insuficiencia cardíaca. Como sea, ¿qué hace la furosemida? No solo hace que se pierda sodio, potasio, cloro, baje la volemia, disminuye el edema, porque al perder sodio arrastra agua, obviamente aquí se arrastra agua y disminuye el edema, ¿no? Es muy usado en insuficiencia cardíaca, sino que también dilata las cavas. Al dilatar las cavas regresa menos sangre al corazón. Y si regresa menos sangre al corazón, se impulsa menos a la circulación pulmonar. Entonces se reduce la presión hidrostática en la circulación pulmonar y se corrige el edema pulmonar. Entonces la furosemida es muy importante, es un medicamento de primera línea para el tratamiento del edema pulmonar, botando al sodio con el agua del cuerpo y distendiendo las venas cavas. Ese es el mensaje. Repito, hay cosas que no podemos acá, como entienden ustedes ya, explicar con más detalle, pero quedan claras las ideas, ya ustedes las han